No dejaron llegar a la Guardia Civil y a la policía, que se ofrecía a venir el propio día 1 de noviembre. Aquí están los comunicados de la Guardia Civil. Usted, señor ministro, sabe que se produjeron saqueos en las primeras horas. Hay muchos testimonios que lo ponen de manifiesto. Su única actuación diligente fue perseguir a los vecinos de Paiporta, acusándoles de ultraderechistas. El resultado de su gestión, señor ministro, ha sido el de una gestión criminal de una emergencia que pudo predecirse y alertarse, en la que se debió actuar con todo el rigor y con todos los medios, especialmente en las primeras 72 horas. ¿Por qué incumplió la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, como le hemos preguntado hasta la saciedad? Artículo 28 y 29. Usted ha hecho referencia al artículo 29, pero no lo ha leído en su totalidad, en el que establece usted la obligación del Ministerio a acudir de forma inmediata cuando hay una situación de emergencia. Usted sabe que el que tiene las competencias y la información para evitar un resultado penalmente relevante y no actúa, puede ser investigado por un delito de comisión por omisión y, en este caso, con resultado de muerte. Debe explicar por qué no cerró la carretera A3 en Chiva, el bypass o la pista de Silla, a pesar del riesgo evidente para la circulación, produciéndose víctimas mortales. La Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para el cobro de mordidas. Eso es para lo que sirve a ustedes la Confederación, para robar. Están ustedes siendo investigados por robar. En vez de emplear el dinero de todos los valencianos, de todos los españoles, para hacer obras que hubieran prevenido la muerte y la inundación, se dedicaban a hacer mordidas. ¡Qué vergüenza, señores socialistas! ¡Qué vergüenza! Su negligencia se encuentra en que prefirieron la inacción y la tardanza en las horas que de verdad era decisiva para haber salvado vidas y haber evitado daños mayores. Esas 72 primeras horas hubieran evitado muchas de las 223 muertes y mucha de la destrucción. Esas primeras 72 horas, tomando el mando único por parte del Gobierno, evitando esos conflictos competenciales de los que ha dado usted en esta mañana muestras bastante claras, con el y tú más, con el recíproco de que si la culpa la tiene el Gobierno autonómico, porque es del PP, porque si llega a ser del PSOE, culpa ninguna, o el PP diciendo que la culpa la tienen ustedes. ¿Cómo se iba a preocupar de Valencia? Se está obsesionado con la corrupción socialista. La presidenta del Consejo de Apoyo Judicial reprueba a Sánchez por atribuir sesgos políticos a los jueces. ¿Está usted de acuerdo con la presidenta del Tribunal Supremo o está ya tan sumido en el sanchismo que ya ni siquiera recuerda su condición de juez? Muchas gracias. Comparecencia urgente del ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, solicitada por el señor Tellado Filgueira y otros 130 diputados para informar sobre planes operativos que ha puesto en marcha su ministerio para el despliegue de las distintas unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquellos municipios y zonas gravemente afectadas por la DANA. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión del Ministerio del Interior en el despliegue de las distintas unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los municipios y zonas gravemente afectadas por la DANA, así como para dar cuenta de los recursos y protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil ante los efectos de la misma. Han pasado 50 días desde el 29 de octubre, fatídico día en el que varias zonas de nuestro país sufrieron las devastadoras consecuencias de la DANA, que con una fuerza sin precedentes en nuestra historia reciente arrasó casi un centenar de municipios, la mayoría de ellos en la Comunidad Valenciana,
pero también, como saben, en otras comunidades autónomas, y se llevó consigo la vida de 231 personas. Y como no puede ser de otra forma, comienzo esta comparecencia reiterando el cariño, la solidaridad y el dolor sincero en nombre del Gobierno y en el mío propio a los familiares y amigos de todas esas personas que siempre estarán en nuestro recuerdo. También quiero expresar todo nuestro apoyo a los seres queridos de las personas que aún permanecen desaparecidas. Reafirmo una vez más el compromiso total y absoluto del Gobierno de España con todos los ciudadanos y ciudadanas afectados por los efectos de la Dana. Aquellos que vieron cómo en solo unas horas el agua se llevaba por delante lo que habían tardado tantos años en construir, especialmente en la provincia de Valencia. Como ha reiterado ya el presidente del Gobierno, seguiremos ahí como hemos hecho desde el primer momento hasta completar la reconstrucción e impulsar el relanzamiento de las zonas afectadas que tanta falta hace y del que dependen tantas familias. Ese ha sido siempre nuestro compromiso y nuestra hoja de ruta en todo este tiempo: socorrer, ayudar, reconstruir y relanzar. Y en ello seguiremos. El Gobierno de España ha estado, está y estará del lado de los afectados, volcado en la gestión de la emergencia y de sus consecuencias y haciendo todo lo que está en nuestra mano para que juntos y juntas podamos superar cuanto antes esta tragedia. Por lo tanto, se actuó tal y como la normativa establece en este tipo de situaciones. En todo caso, fueron otros los que cayeron en la contradicción de exigir que el Gobierno quitara el mando a la comunidad autónoma, manteniendo al mismo tiempo un imposible equilibrio para intentar defender al responsable autonómico de su mismo partido, quien en ningún momento solicitó la misma ni ha hecho referencia a que no tuviera la capacidad adecuada para gestionar esa emergencia. Otra cuestión es cómo lo está haciendo. Porque por mucho que se quiera falsear la realidad, es la dirección de la emergencia, en este caso la Comunidad Valenciana, quien hubiera debido solicitarlo del Ministerio del Interior si así lo hubiera deseado. Pero, como he dicho, en ningún momento ocurrió. En este contexto, el Gobierno de España ha estado volcado desde el minuto 1 en ofrecer respuestas y trabajar cordialmente con las administraciones implicadas, siempre con lealtad institucional y siempre con sentido de Estado. En otras palabras, el Gobierno de España ha hecho exactamente lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones: ponerse al lado de la Generalitat Valenciana y facilitar toda la ayuda necesaria de cualquier tipo y durante el tiempo que sea necesario. Y decía, señorías, que la tragedia que nos ocupa tiene días y horas muy concretos que nos ofrecen una visión muy clara de las responsabilidades. En el ámbito de la provisión de la información, la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar hicieron su trabajo. Y desde aquí quisiera trasladar mi reconocimiento y agradecimiento a todos sus profesionales. Los primeros avisos sobre la Dana por parte de la EMET tuvieron lugar el jueves 24 de octubre, 5 días antes de las riadas. Un día después se avisó de la posibilidad de fuertes lluvias que este organismo elevó a categoría de torrencial en la jornada siguiente, el sábado 26. El domingo 27 de octubre anticipó un posible aviso de nivel naranja para la Comunidad Valenciana, pero también para Andalucía, Baleares y Cataluña. Este aviso se activó el lunes en varias de esas regiones. El martes 29 de octubre, a las 7:31 de la mañana, la EMET estableció el nivel rojo de alerta en el litoral sur de Valencia y avisó a Protección Civil de la Comunidad Valenciana de la gravedad de la situación. A las 9:43 activó el nivel rojo de alerta al conjunto de la provincia de Valencia y continuó avisando a Protección Civil de la Comunidad Valenciana y lanzando comunicados públicos durante toda la jornada, al tiempo que publicaba toda la información en su página web. En definitiva, la EMET hizo lo que tenía que hacer, al igual que ocurrió con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Contra el apagón informativo que algunos han venido aireando, hay que señalar datos objetivos.
La comunicación con el Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana fue constante durante toda la jornada. A las 12:07 informó del crecimiento del caudal en el Barranco del Pollo. Envió un total de 198 correos electrónicos avisando de la situación y alertó en el CECOPI del incremento de los caudales en el conjunto de la provincia de Valencia. Dos entidades, la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la derecha y la ultraderecha han intentado de manchar, pensando que así lo que hacían era atacar al Gobierno. Pero que más allá de eso, una vez más, han demostrado que están integradas por profesionales que respondieron con rapidez, rigor y transparencia. En toda esta secuencia, señorías, está claro quién no falló, porque la información facilitada por la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar permitió que numerosas administraciones y entidades tomaran medidas preventivas. El día antes de las riadas, casi 80 municipios de la Comunidad Valenciana, atendiendo a los avisos de la EMET, suspendieron las clases. El 29 de octubre, el día de las riadas, hubo ayuntamientos que efectuaron cortes de tráfico y suspendieron la actividad pública y educativa. Los puertos de Valencia y Sagunto cerraron el tráfico desde temprano. La Diputación de Valencia envió a sus trabajadores a casa al mediodía. La Universidad de Valencia canceló toda su actividad, al igual que se tomaron medidas en muchas empresas. Señorías, si todos estos organismos públicos y privados tomaron precauciones ante lo que podía venir, díganme, ¿quién falló? La respuesta a estas alturas, señorías, lo sabemos todos los españoles, porque la EMET lanzó sus avisos, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió la información que debía transmitir. La delegada del Gobierno contactó más de una decena de veces con las consejerías responsables a lo largo de la jornada. Varios altos cargos del Gobierno central se dirigieron al gabinete del señor Mazón. Por no hablar de la amplia cobertura de numerosos medios de comunicación que realizaron durante el 29 de octubre e incluso también durante los días previos. La Generalitat, señorías, tenía toda la información que necesitaba para haber tomado las medidas oportunas. ¿Por qué no lo hizo? A día de hoy seguimos sin tener respuestas convincentes por parte de sus responsables. Continúo con los datos. 219 víctimas mortales en Valencia, localizadas, identificadas y entregadas a sus familiares en colaboración con el resto de equipos desplegados, ya que 4 personas, además, fallecieron en hospitales. Lo hemos hecho en todos y cada uno de los desastres naturales y emergencias climáticas que hemos tenido que gestionar y lo estamos haciendo ahora en la Comunidad Valenciana. Y no, señorías, el Estado no ha fallado, por mucho que la derecha y la extrema derecha se empeñen en transmitir esa idea desde el día de la tragedia. Primero, porque el Estado somos todos, desde el ayuntamiento más pequeño que puso todos sus medios para ayudar a sus vecinos, al Gobierno de España, pasando por organismos comarcales, provinciales y autonómicos. Nuestro sistema autonómico, que otorga un gran protagonismo a las administraciones regionales y que está basado en la descentralización y la cogobernanza, ha hecho frente a esta situación tal y como marca la ley, antes, durante y después de la Dana. Por eso podemos decir que el Estado de las autonomías no ha fallado. En cualquier caso, ha fallado a algunos de sus dirigentes, que a todas luces no han estado a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación intervendrán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor de Rosa Torner por un tiempo de 10 minutos, cuando quiera. En primer lugar, quiero dejar constancia como valenciano el agradecimiento a la Policía, Guardia Civil y Policía Local que han estado trabajando en las zonas devastadas, poniendo en riesgo su vida y en una ocasión como ocurrió en Paiporta. Nunca lo olvidaremos. Como tampoco olvidaremos que usted, como ministro de Interior, no haya estado con el dolor de las víctimas y haya preferido seguir la máxima de Sánchez. Si necesitan recursos, que los pidan,
frase que ha ido evolucionando durante estos días, si necesitan ayuda, que la paguen. Pero su conducta es doblemente vergonzosa, ministro, al ser el responsable del orden público. Usted y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que aún tiene que dar muchas explicaciones a los valencianos, ya tuve oportunidad de denunciarlo, toda la actuación que ustedes realizaron. No dejaron llegar a la Guardia Civil y a la policía que se ofrecía a venir el propio día 1 de noviembre. Aquí están los comunicados de la Guardia Civil que decía que para que manden todos los refuerzos posibles para ayudar a los compañeros de Valencia. Hay compañeros por toda España dispuestos a acudir, por lo que rogamos se facilite su intervención. Se lo dirigieron a usted y usted ni les contestó. Se negó a recibir la ayuda que de distintos ámbitos ofrecían a la comunidad valenciana. Su única actuación diligente fue perseguir a los vecinos de Paiporta, acusándoles de ultraderechistas. A lo mejor es usted de la opinión que los ministros no están para limpiar barro, como hemos escuchado por boca de líderes de Sumar, refiriéndose a los diputados. Ministro, ¿por qué incumplió la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, como le hemos preguntado hasta la saciedad? Artículo 28 y 29. Usted ha hecho referencia al artículo 29, pero no lo ha leído en su totalidad, en el que establece usted la obligación del Ministerio a acudir de forma inmediata cuando hay una situación de emergencia. No lo lee usted en su totalidad. Porque ha incumplido la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no enviando de forma inmediata a la Policía y a la Guardia Civil para proteger la seguridad. Usted, señor ministro, sabe que se produjeron saqueos en las primeras horas. Hay muchos testimonios que lo ponen de manifiesto. ¿Por qué ha incumplido la Ley de Seguridad Nacional y no se declaró la situación de interés para la seguridad nacional y asegurar el suministro de aquellas cuestiones esenciales como luz, agua y gas? Ministro, usted es juez como yo. Conoce perfectamente el principio jurídico de la relación de causalidad, que exige que haya un nexo entre acción y omisión y el resultado penalmente relevante. Debería usted explicar a sus compañeros del Consejo de Ministros, a los diputados socialistas, a sus socios de Sumar, especialmente a Compromís, en qué consiste el vínculo de causalidad y sus efectos penales. Usted sabe que el que tiene las competencias y la información para evitar un resultado penalmente relevante y no actúa, puede ser investigado por un delito de comisión por omisión y, en este caso, con resultado de muerte. Sobre todo, esa explicación se la debe realizar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al oculto presidente de la Confederación, Miguel Polo, que son los que tenían la información y no la dieron, como dijo el propio presidente Castillo-Manchego, Paje. Por cierto, la Confederación Hidrográfica es otro organismo ocupado por el ansia socialista, ocupada por un concejal socialista. El presidente Miguel Polo, ese día, del día 29, estaba en un congreso en la Universidad Politécnica, no estaba en el CECOPI, como era su obligación, estaba en un congreso. Usted, como responsable del tráfico, debe explicar por qué no cerró la carretera A3 en Chiva, el bypass o la pista de Silla, a pesar del riesgo evidente para la circulación, produciéndose víctimas mortales. Sobre todo debe explicar por qué la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en 24 horas le acusó a usted para pasar a acusar a la Generalitat Valenciana. ¿Por qué la directora general de Protección Civil, que se marchó a Brasil en plena Dana, no pidió medios a las comunidades autónomas como éstas se ofrecían? Ministro, son muchas las preguntas relativas a su actuación durante el día del 29 de octubre y con posterioridad. Sobre todo, y reitero, de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se oculta absolutamente y que tendrá muchas que dar explicaciones. Se lo digo y usted lo sabe. Mala señal que la blanquearan. Ustedes la han blanqueado en su Congreso de los Imputados, junto a Begoña Gómez, junto a Chávez y a Griñán. Mala señal que la blanquearan a Pilar Bernabé junto a aquellos que han sido condenados y están siendo investigados por delitos. ¿Qué creen? ¿Que también la van a imputar o investigar? No lo sé. Lo pregunto a ustedes por las manifestaciones que están realizando. La señora Pilar Bernabé mucho tiene que explicar.
Pero ¿cómo le iba a importar a usted? ¿Pero cómo le iba a impulsar a usted lo que pasaba en Valencia? Si su ministerio es la piedra clave en toda la corrupción que asola su gobierno. ¿Cómo se iba a preocupar de Valencia si está obsesionado con la corrupción socialista? Mire, primero en lugar nos tendrá que explicar el caso Delsi, que usted da tantas explicaciones que ya me lo recuerda al caso Roldán con el capitán Tan, ese capitán Khan que se iba a Tailandia. Usted ya está a ese nivel, pero sin la vergüenza del propio ministro Asunción, que dimitió ante estas actuaciones. Su compañera Margarita Robles conoce muy bien esos pagos reservados que cuando estaba en su etapa en el ministerio. Es evidente que Sánchez autorizó la visita de la torturadora. Usted autorizó el dispositivo en el que se encontraba Aldama, Koldo, Ábalos. También su número 2 estaba al tanto, porque mandó un WhatsApp que decía recibido, mandándole un mensaje a Koldo. ¿Nos lo va a explicar de una vez por todas de forma convincente? Porque lo que está claro es que quien colaboró en esta comedia de idas y venidas han acabado ascendidos por usted. Y, según la UCO, se trata de una actividad de un grupo criminal organizado. Otra cuestión, la condecoración a Aldama. Usted se la concedió. Eso no lo puede negar. Se remonta al año 17. De todas maneras, del año 12 al 17, usted y yo sabemos que era usted el fan número 1 de Mariano Rajoy. Ahora es sanchista, pero en esa época era el fan número 1 de Mariano Rajoy. ¿Sabe lo que explican los expertos? Los expertos dicen que las condecoraciones, la propuesta viene de abajo, pero tiene que pasar el control del director de la Guardia Civil y del propio ministro. Usted y yo somos jueces. Saben que quien concede las medallas es el ministro. Es usted. No se esconda en sus colaboradores. Dé la cara y diga la verdad. Otra cuestión relativa es los móviles opacos. Los móviles opacos que su ministerio suministraba a la trama corrupta. ¿Lo va a explicar por qué le daban móviles opacos? También nos va usted a explicar toda una serie de contratos que afectan a su ministerio. Mire, en primer lugar, el contrato del 20 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por el suministro de material por un valor de 3 millones casi medio de euros. El informe policial señala que mientras el precio medio era de 2,5 euros, usted los compró a 3,27. Este contrato, bajo sospecha, tenía una cláusula que decía que si no se ponían de acuerdo, que incluso podían subir más el precio. Por otra parte, el certificado de recepción se firmó con anterioridad a la entrega del material, y eso también suena a una corrupción que apesta. Segundo contrato, sin ánimo de ser exhaustivo, 31 de marzo de 2020, por el ministro del Interior, también material de protección. Lo compró usted a un instituto ginecológico, y que era propiedad del ginecólogo de la mujer de Koldo, lo cual, evidentemente, el objeto social era muy apropiado para comprar mascarillas. En tercer lugar, tercer contrato, 31 de marzo de 2020, usted compró a la empresa New Technology Sociedad Limitada por casi 3 millones de euros. Esta empresa no tiene instalaciones en España, solamente un coworking al lado de la estación de Chamartín. Esta empresa tenía como objeto la compra de neveras, también muy apropiado para material de compra de mascarillas. Y, por tanto, lo que queremos son explicaciones. No quiero ser exhaustivo, porque hay muchos más contratos, pero con que me conteste estos 3, pues nos podemos dar satisfecho. Por cierto, ¿usted con quién está de acuerdo? ¿Con la presidenta del Tribunal Supremo o con Pedro Sánchez? ¿Los jueces actúan en connivencia con la oposición? ¿Usted tenía alguna connivencia cuando actuaba como juez? Mire, aquí tenemos una serie de notas de prensa. Isabel Perelló defiende la independencia judicial contra la declaración de Sánchez. ¿Está usted con la presidenta del Tribunal Supremo? La presidenta del Poder Judicial da un golpe en la mesa tras los ataques de Sánchez porque causan un grave daño. ¿Está usted de acuerdo con la presidenta del Tribunal Supremo? La presidenta del Consejo General del Poder Judicial reprueba a Sánchez por atribuir sesgos políticos a los jueces. ¿Está usted de acuerdo con la presidenta del Tribunal Supremo o está ya tan sumido en el sanchismo que ya ni siquiera recuerda su condición de juez? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de Rosa. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina por un tiempo de 10 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro Marlaska, no le voy a decir nada que usted no haya escuchado ya muchas veces de nuestro grupo parlamentario. Supongo que también lo habrá escuchado cuando va a los actos institucionales de la Policía y la Guardia Civil, esos a los que usted cada vez se tiene que poner más lejos para que el ruido de los abucheos del público no le recuerde que es usted el peor ministro desde que se aprobó la Constitución. Es usted, señor ministro, y en esta comparecencia sobre los asuntos por los que comparece, que sin lugar a dudas podríamos calificar máximo exponente de su gobierno en dos cuestiones: en el desprestigio de las instituciones y en el abandono de los españoles. No hace falta volver a insistir que nada desprestigia más las instituciones que indultar a los corruptos, aprobar leyes de amnistía para conseguir los votos que les faltan en las investiduras, llegar a acuerdos con los herederos de la banda terrorista ETA y llevar a cabo todo tipo de corrupciones de los cercanos y allegados a su gobierno, cuando no del propio gobierno. Y tampoco hace falta insistir demasiado para recordar que no hay nada peor que haber abandonado a los españoles en el peor momento, cuando sufrimos esa terrible pandemia. Haberlo hecho aplicando mecanismos que fueron declarados inconstitucionales, como los 2 estados de alarma que firmó su gobierno, porque vulneraban nada menos que derechos constitucionales fundamentales de los españoles. No hay nada peor que abandonar a los españoles ante la terrible crisis energética que supuso para muchas familias situaciones verdaderamente alarmantes. O abandonar con sus leyes fanáticas al sector primario, a través de la aprobación de esa Agenda 2030 y de ese Pacto Verde Europeo que está llevando a la ruina al campo y a la pesca españoles. O, por ejemplo, no hay nada que abandone más a los españoles que el haber dejado desprotegidas nuestras fronteras, la inseguridad en nuestras calles como consecuencia de esa absurda política de fronteras abiertas y esa entrada masiva, desordenada e ilegal de inmigrantes menas. Como tampoco ha dejado más desprotegidas a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cuando, por ejemplo, usted decidió que había que desmantelar el OCOM Sur y luego ocurrió la tragedia de Barbate, dejando a nuestros agentes abandonados ante las narcolanchas. Tampoco es un buen ejemplo las permanentes cesiones que ustedes hacen al gobierno de Marruecos, al que usted ha citado precisamente en esta mañana. Y, cómo no, el último ejemplo de abandono a los españoles han sido tras las terribles riadas en Valencia y otras provincias. Pongamos un ejemplo. Ustedes son capaces de activar 22 millones de euros para la construcción de un centro de inmigrantes ilegales en Algeciras y, por el contrario, no son capaces de entregar ese dinero
a todas aquellas familias que de verdad lo necesitaban desde el minuto 1. Hablemos de las riadas de Valencia y hablemos de la actuación precisamente de su ministerio. Ustedes lo han calificado como una desgracia y como una tragedia, y lo son. El problema es que es una desgracia y una tragedia previsibles y evitables. Fueron previsibles y fueron evitables muchas de sus consecuencias, porque su negligencia se encuentra en que prefirieron la inacción y la tardanza en las horas que de verdad era decisiva para haber salvado vidas y haber evitado daños mayores. Esas 72 primeras horas hubieran evitado muchas de las 223 muertes y mucha de la destrucción. Esas primeras 72 horas. Y ante ello, señor ministro, su cobardía. La cobardía de su gobierno, que ya le recordé desde esta misma tribuna a la ministra de Defensa. Cobardía, porque no se puede calificar de otra manera el no haber querido aplicar la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 23, como le demandamos desde nuestro grupo parlamentario, declarando interés para la seguridad nacional, tomando el mando único por parte del Gobierno, evitando esos conflictos competenciales de los que ha dado usted en esta mañana muestras bastante claras, con el "y tú más", con el recíproco de que si la culpa la tiene el Gobierno autonómico, porque es del PP, porque si llega a ser del PSOE, culpa ninguna, o el PP diciendo que la culpa la tienen ustedes. Se hubieran evitado conflictos competenciales y se habrían podido movilizar todos, absolutamente todos los recursos del Estado, sin pedirle a nadie su opinión, sin pedirle a nadie su autorización, con la autorización que le daba la Ley de Seguridad Nacional, que ustedes no quisieron aplicar. Usted y su Gobierno tardaron 5 días, que se dice pronto, 5 días en declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 5 días en darse cuenta la magnitud de la tragedia. Y esa Ley de Protección Civil, a la que usted se agarra como un clavo ardiendo para echarle las culpas a un gobierno autonómico y no asumir sus propias culpas, le dejaba muy claro que siempre que excediese de la capacidad de reacción de una comunidad autónoma por la magnitud de la tragedia, el Gobierno podía tomar el control. Pero no se escude en que no se lo pidieron. Haber aplicado, insisto, la Ley de Seguridad Nacional y no tendrían que haberle pedido nada. También demuestra un fracaso del sistema autonómico. Otra vez más, los intereses partidistas, otra vez más, la falta de competencias, otra vez más, el "y tú más" del que estamos hartos los españoles. Y, cómo no, las consecuencias de la descoordinación, las consecuencias de la desviación de responsabilidades, la tardanza y la falta de liderazgo en resolver una situación de emergencia. Y, cómo no, ya se lo he mencionado, el fracaso en la prevención, en la anticipación y en la alerta, porque si hubieran alertado realmente de las graves consecuencias que se cernían sobre la población, se habrían tomado medidas a tiempo. Y hubo tiempo para tomarlas, pero ustedes estaban más preocupados en echar balones fuera y mirar a ver qué responsabilidades tenía la comunidad autónoma. Es un fracaso también manifiesto de las políticas del fanatismo climático que tanto les gustan a esa coalición del bipartidismo que forman ustedes con el Partido Popular. Esas malditas agendas 2030, ese pacto verde europeo, esa permanente lucha contra el sentido común, destruyendo presas, no queriendo aprobar un plan hidrológico nacional con la interconexión de las cuencas, no llevando a cabo la limpieza de los cauces de los ríos, no permitiendo la limpieza de los montes. Ese fanatismo de ecologetas de salón es el que luego pagan sus graves consecuencias todos los españoles. El resultado de su gestión, señor ministro, ha sido el de una gestión criminal de una emergencia que pudo predecirse y alertarse, en la que se debió actuar con todo el rigor y con todos los medios, especialmente en las primeras 72 horas, y no ir mandando unidades a cuentagotas.
y con una unidad de mando que hubiese coordinado todos los recursos. Solo podemos felicitar a quienes siempre cumplen con su deber, y no son ustedes, no es el Gobierno. Son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, son las Fuerzas Armadas, siempre olvidadas, siempre mal pagadas, las policías locales, las policías municipales, los servicios de emergencia y, cómo no, esos cientos de miles de voluntarios que en toda España pusieron toda la carne en el asador para ayudar a sus compatriotas. Y voy terminando. El segundo asunto de su comparecencia es la corrupción. Una vez más, el PSOE y la corrupción, ese tráfico de influencias. ¿Se acuerdan de aquellos lejanos años de mi hermano, Juan Guerra? ¿Se acuerdan? El hermano del vicepresidente. Desde entonces, fíjense, 2 ERES, 2 secretarios generales del Partido Socialista condenados, y llegamos a las épocas actuales, los Tito Berni, los Koldo, los Ábalos, los Aldama. Al final es siempre lo mismo, el desprestigio de las instituciones, utilizarlas de manera partidista, para su provecho propio, y da igual si es un provecho económico o es un provecho, como en este caso, de posibles condecoraciones, medallas o reconocimientos. Pero yo le hago 3 preguntas con la ley en la mano. Para haber concedido medallas, ¿qué servicios extraordinarios de gran dificultad e importancia, qué conducta ejemplar, qué perseverancia y notoriedad, o qué grandes estudios profesionales y científicos han desarrollado los Aldama o los Koldo para ser merecedores de un reconocimiento de la Guardia Civil o de la Policía Nacional? Termino, presidenta. El daño que causan con ese tipo de condecoraciones lo hacen doblemente a las instituciones de la Guardia Civil y la Policía, y especialmente a los agentes que son héroes por haber recibido condecoraciones jugándose la vida contra el terrorismo, contra las organizaciones criminales o contra las mafias del tráfico de las personas. Aquellos agentes que sí se merecían esas condecoraciones ven un agravio comparativo cuando alegremente se entregan a otros. Eso, lo de siempre en la historia de España. Héroes frente a villanos, héroes, termino, presidenta, frente a corruptos. Y cuando hablen ustedes del fango, recuerden que la mayor máquina del fango es su Gobierno. Fango contra las instituciones y fango contra los servidores públicos. Gracias, presidenta. Gracias, señora presidenta. La Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para el cobro de mordidas. Eso es para lo que sirve a ustedes la Confederación, para robar. Están ustedes siendo investigados por robar. En vez de emplear el dinero de todos los valencianos, de todos los españoles, para hacer obras que hubieran prevenido la muerte y la inundación, se dedicaban a hacer mordidas. ¡Qué vergüenza, señores socialistas! ¡Qué vergüenza! A ver, lo sorprendente, señor ministro, que usted se ha dedicado a ser el pararrayos de Pedro Sánchez, sin saber que efectivamente usted está encubriendo todas esas mordidas que estaba realizando el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Los diputados socialistas conocen muy bien al tesorero valenciano Pepe Cataluña, que era el que recaudaba para el Partido Socialista. Por tanto, mucho menos hablar aquí intentando tener una supremacía moral, y cuiden ustedes su retaguardia de lo que están realizando. Mire, su realidad es esta. La semana en la que ha declarado Koldo, Ábalos, la mujer del presidente, todo esto es su realidad. Por tanto, no intenten manchar otras realidades, sino que su realidad judicial es esta. Mire, señor ministro, el 15 de octubre el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia Nacional de Protección Civil, pero hasta el 16 de diciembre no lo ha publicado en el BOE. ¿Por qué? 2 meses han tardado para tapar la realidad de que usted no actuó defendiendo a los valencianos, y eso es la prueba real desde que se aprobó hasta que se ha publicado. Es verdad que la única dato que tenemos que tener en cuenta en Valencia es que tanto el Compromís como el PSOE
recurrieron la normativa del gobierno de Rajoy para evitar la construcción en zonas inundables. Ahí estaba la fotografía de los alcaldes que ahora se quejan de que recurrieron y que querían edificar en zonas inundables. Por tanto, no vengan con ese bulo de que si la Comunidad Valenciana, la Generalitat, se está dedicando a realizar esas actuaciones. Compromís quería hasta plantar cañas en el nuevo cauce del río. Ribó quería plantar, lo que hubiera sido un desastre para las pedanías. Esa es la política de Compromís, las cañas por las vidas que han estado actuando. Menos mal que ya no están ustedes en el gobierno de la Generalitat. ¿Sabe quién está limpiando los garajes de los pueblos? La Diputación de Valencia. ¿Sabe quién está cobrando el interés por las ayudas? Su gobierno. ¿Saben quién contrata con las mismas empresas que la Generalitat? La Confederación Hidrográfica del Júcar. Eso que dice usted que contratan con Gürtel. La Confederación con las mismas empresas. Podemos debatir con igualdad. Usted tiene aquí tiempo ilimitado y encima me acusa a mí que si yo empleo 40 y 60% en hablar. Pues yo voy aquí a hablar todas las veces que sean para defender a mi tierra. Para defender a mi tierra de aquellas actuaciones que consideramos que han sido en contra de los intereses valencianos. Ustedes están realizando y las ayudas son pagando con la colaboración que tienen aquí. Son pagando, y eso es una vergüenza que todos los ciudadanos aún no estén recibiendo las ayudas que usted han realizado. Ministro, la responsabilidad de estar en el CECOPI, de informar a las autoridades de la Generalitat Valenciana, eran de la delegada del Gobierno, aunque se enfaden. Pilar Bernabé tiene mucho que explicar, aunque ustedes la blanqueen nombrándola no sé qué en su Congreso de los Imputados, porque tendrá que responder. Igual que tendrá que responder Miguel Polo, que se lo repito, mientras estaban las calles inundadas, los pueblos inundados, las comarcas inundadas, él se encontraba en un congreso hablando de agua en la Universidad Politécnica de Valencia. No estaba en el CECOPI, no estaba dando la información, y la información que estaba dando era una información equivocada. Por tanto, hicieron una actuación negligente o a lo mejor algo peor. Muchas gracias.